Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, pero antes de ello deberemos desmontar ambos pilotos y los pasos de rueda. Quitaremos los tornillos que nos encontramos en la entrada del maletero. Mediante una llave de Torx de 30 aflojaremos los dos tornillos del piloto y el tercero del paragolpes. Repetimos la operación en el lado derecho. Una vez aflojados los tornillos, con la ayuda de la espátula plástica, quitaremos las dos grapas de presión que terminan de sujetar el piloto. Desenchufamos el conector. En el lado izquierdo exactamente igual. Pulsamos y soltamos. En la parte inferior, igual que en la superior, con Torx de 30 aflojaremos los 4 tornillos. En el paso de rueda nos encontraremos con 3 tornillos, que vemos aquí, que sujetan el paragolpes. En el paso de rueda, como podéis ver, tenemos esta moldura. Ojo, las grapas que lleva son muy delicadas, hay que quitarlas con mucho cuidado. Con la ayuda de un sacagrapas y un poquito de paciencia iremos haciendo que salgan poco a poco, como lo vemos aquí. Primero una, después otra. Tenemos 2 justamente aquí y otras 2 aquí. Una vez que quitamos estas 4 grapas, tenemos que quitar una grapa aquí y otra aquí. Puede suceder, como es el caso, que se os quede la grapa en el alojamiento. Con cuidado meteremos el sacagrapas, presionaremos para que salga la grapa y volver a ubicarla en la moldura. Una vez que hemos quitado la moldura del paso de ruedas, quitaremos este tornillo con una llave de 7. Con la ayuda de la espátula plástica levantaremos para liberar el paragolpes de su sujeción. Y ahora estos mismos pasos los repetimos en el lado de la derecha. Ya solo queda desmontar el paragolpes. Tendremos que desenchufar los conectores de los sensores y dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Como último paso, desmontaremos el refuerzo. En este caso es un refuerzo plástico. Para ello aflojaremos 3 tornillos, 2 que tenemos a primera vista y un tercero que lo haremos a través de este orificio. El refuerzo plástico ya no se utiliza. Como podemos ver, se nos quedan a la vista estos taponcitos de goma, los cuales nos están tapando los puntos de anclaje. Los quitaremos. Terminados estos pasos, comenzaremos con el montaje del enganche. Colocaremos el enganche y con la ayuda de las tuercas que hemos quitado anteriormente, añadimos las arandelas que nos viene con el enganche y sujetamos. Colocaremos ya las piezas laterales. Para ello tenemos que colocar los 2 tornillos de 12-30 que van justamente al lateral y los tornillos de 12-40 que van sujetando el enganche y el punto inferior. Tornillo de 12-40 en este punto inferior y tornillos de 12-40 con arandela de la ancha también en la parte superior, poniendo las tuercas por la parte inferior. Repetimos la operación en el lado derecho. Con la ayuda del manual veremos el correspondiente apriete de cada uno de los tornillos según su métrica. Recordaros que como es adaptable con varios modelos, en este caso nos sobrarán 2 tornillos. Colocaremos la bola vertical con la ayuda de los tornillos de 12-25 y arandela Grower.
En el lado izquierdo lo sujetaremos la parte superior con el de 12-25 y la parte inferior, que va con la anilla de seguridad y la chapa de sujeción de la base de enchufe, con el 12-35. Para los tornillos de 12 que sujetan la bola le daremos el par de apriete de 87 Nm. Sujetaremos la chapa de la base de enchufe con la ayuda del tornillo, la arandela plástica y por último con la tuerca autoblocante, dándole el suficiente apriete para que suba y baje con facilidad, pero que no caiga por su propio peso.